Buenas, vamos a resolver este problema que es un problema sobre conservación del momento lineal. Son dos bolas de billar de la misma masa m. Una de ellas primero va moviéndose a 5 metros sobre segundo a la derecha. Aquí están indicadas las direcciones en X y en Y. La otra está quieta antes de un choque, no tiene velocidad, velocidad cero. Y después sucede una colisión elástica. Y después de la colisión, la bola 1 ahora va a 30 grados en el eje X y 4.33 metros sobre segundo de rapidez, y la bola 2 va a un cierto ángulo bajo el eje X. No se pegaron justo en el centro, sino están un poquito desplazadas, entonces por eso salen en ángulo, y esta es la velocidad final de la masa 2. Esta velocidad final es la que queremos saber. Bueno, vamos primero a recordar algunos conceptos. En general, la cantidad de movimiento o el momento de un objeto de masa m es igual a su masa por su velocidad. Esta nos da una información más completa de cómo se está moviendo un objeto, ¿no? No es lo mismo que se mueva una mosca con una velocidad v a que se mueva un camión con la misma velocidad v. No se mueven igual, y para comprobarlo podemos ponernos enfrente y ver cuál es la diferencia entre los dos movimientos, ¿no? La diferencia está en la masa y en la combinación que hace con la velocidad. El camión tiene un momento mayor cantidad de movimiento que la mosca, ¿no? Bueno, también podemos recordar que este momento en realidad está relacionado con la fuerza, y no solo con la fuerza, sino con la suma de las fuerzas externas que están actuando sobre mi objeto o sobre mi sistema de varios objetos. Porque lo podemos demostrar, ya se ha hecho en la clase. Si yo sé cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema, cuál es la causa del movimiento, el efecto va a ser un cambio en el momento o en la cantidad de movimiento del sistema. Si yo jalo o empujo al sistema, a uno de los dos objetos del sistema o a los dos, desde afuera, estoy cambiando cómo se mueve el objeto, ¿no? Y esto está relacionado con la aceleración del centro de masa. Así que el momento nos da otra manera, un modelo diferente de describir el movimiento, que es equivalente a la segunda ley de Newton. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando no hay fuerzas externas? ¿Qué pasa si solamente hay fuerzas internas? Por ejemplo, podríamos considerar a nuestro sistema como que fueran las dos masas, la masa 1 y la masa 2. Nuestro sistema es este. Y después del choque también. Bueno, no hay fuerzas externas que vengan desde afuera del sistema, porque en la colisión sí hay golpes entre 1 y 2 y 2 y 1. Y bueno, son fuerzas internas, son fuerzas entre los elementos del sistema, ¿no? Podríamos decir, bueno, aquí está actuando el peso, mg, y aquí también la fuerza de gravedad actuando sobre nuestras dos masas, y esa sí es una fuerza externa, pero usualmente en este tipo de problemas ignoramos estas fuerzas con el argumento de que estamos tomando en cuenta una colisión muy corta, el tiempo de colisión es muy pequeño, entonces nos estamos fijando en un tiempo un poquito antes de que pasó la colisión y un poquito después de que pasó la colisión. ¿Qué tan poquito, qué tan pequeño es este tiempo? Tanto como queramos, de manera que podamos ignorar estas fuerzas, porque no tienen tiempo de actuar, no tienen tiempo de hacer nada. Entonces vamos a poder ignorar las fuerzas externas, a menos que el problema explícitamente nos diga que hay una fuerza actuando en un cierto tiempo. Significa que ese tiempo ya no es despreciable, aunque sea pequeño, ya se puede medir. Y estamos hablando entonces de el impulso, que es el cambio del momento, ¿no? Cuando no podemos ignorar las fuerzas externas. En este caso, sí las podemos ignorar. Estas fuerzas son cero, solo hay fuerzas internas, y significa que el momento no cambia. Entonces, el momento siempre es constante, siempre vale lo mismo. Vamos a borrar aquí todo esto y vamos a usar ese hecho.
Como no hay fuerzas externas, como la suma de las fuerzas externas es cero, puede ser que sí haya pero se anulan, entonces el momento total del sistema es constante. Si lo mido antes y después del choque me sale lo mismo. Antes del choque el momento es el momento de la masa 1, de la bola 1, más el momento de la masa 2, iniciales, antes del choque. Y después del choque, si lo vuelvo a medir, el momento de la masa 1 más el momento de la masa 2 nos tiene que dar lo mismo. ¿Cuál es el momento inicial? Para la masa 1 tenemos que es masa por velocidad. Vamos a llamarle velocidad 1 como vector, ¿no? Y la masa 2 no tiene momento porque su velocidad es 0. Después del choque, el momento final de la masa 1 es su masa por la velocidad 1 final, que es esta, 4.33 metros sobre segundo a 30 grados. Más, ahora sí, la bola 2 tiene momento, ¿no? Es masa por su velocidad, la velocidad 2 final, y esta es la que queremos saber. Son vectores, es una ecuación vectorial, significa que tenemos una ecuación en X para todo lo que se está moviendo en X y una ecuación en Y para las componentes verticales. La descomponemos, para empezar vemos que no importa que no sepamos la masa porque se va, ¿no? Como son iguales, están en todos los términos y simplemente se van. Entonces nos queda que la velocidad 1, vamos a ponerla aquí, ¿no? Velocidad 1 es igual a velocidad 1 inicial es igual a velocidad 1 final más velocidad 2 final. Y ahora ya lo ponemos con componentes. La velocidad 1 inicial solamente tiene una componente en X que vale 5 metros sobre segundo. En Y no se está moviendo la pelota, su componente es 0. Después, la velocidad 1 final, ahora sí tiene componentes en X y en Y. La componente en X es 4.33 coseno de 30, porque es el cateto adyacente. Este ángulo es el mismo que acá. Y luego la componente en Y es 4.33 por el seno de 30. Esa es la velocidad 1 final. Y después ponemos más la velocidad 2 final. Esta no la conocemos, entonces la dejamos nada más indicada. Va a ser la magnitud de esta velocidad, V2 final, por el coseno, es esta componente, el coseno del ángulo θ. Y luego aquí yo sé que tiene que ir hacia abajo, ¿no? Entonces es menos 2, la velocidad 2 final por el seno del ángulo, porque el diagrama me indica que esta componente tiene que ser negativa, ¿no? Son en realidad dos ecuaciones. La primera es todas las componentes en X y la segunda todas las componentes en Y. De la ecuación en X tenemos, despejo esta parte de acá y tengo que B2 final coseno de θ es igual a 5 menos 4.33 coseno de θ. Y luego de acá, B2 final seno de θ, si la despejo, es igual a 4.33 seno de 30. Aquí era 30. ¿No? Bueno, entonces, si sustituyo, tengo que B2 coseno de θ, B2 final coseno de θ es igual a 1.25 y B2 final seno de θ es igual a 2.165. Puedo recordar que la tangente de θ puedo dividirlos, ¿no? Divido esta que tiene el seno entre esta que tiene el coseno y me queda tangente de θ y eso va a ser igual a 2.165 entre 1.25. Resuelvo con el arco tangente y el ángulo es 60 grados.
60 grados bajo X, ¿no? Y ahora para saber cuánto vale la magnitud de la velocidad final o la rapidez, pues este es el componente X de la velocidad y esta es la componente Y. Entonces, como cualquier vector, la magnitud es componente X al cuadrado más componente Y al cuadrado y la raíz de eso. Esto es igual a 2.5 metros sobre segundo. Entonces, esto nos da la información del vector B2 final en coordenadas polares. En las coordenadas polares nos da la magnitud, que es la rapidez, y el ángulo lo podemos poner como menos 60 grados, ¿no? Que indica que está bajo el eje X. O si lo queremos poner en términos de componentes X y Y, aquí los acabamos de sacar. Es 1.25 y menos 2.165. Recordando el diagrama, la componente Y apunta hacia abajo. Metros sobre segundo, no hay que olvidar las unidades. Otra forma de ponerlo nada más para practicar los vectores sería en la notación de vector unitario. 1.25 en el vector unitario en X menos 2.165 con el vector unitario en Y. Metros sobre segundo. Cualquiera de estas tres formas es válida, es simplemente en distintas notaciones y coordenadas, ¿no? Y esta es la velocidad final que estábamos buscando para la pelota 2, que así quedó después del golpe.